Pues vamos a comenzar con nuestro debate y para ello, como siempre, una mesa de auténtico lujito aquí en Canal 6 en Navarra, en Más. Idoia Saralegui, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros. También a Gabriel Viedma, le agradecemos su presencia aquí esta noche. Gabriel, gracias a vosotros, buenas noches. Muchas gracias. También Javier Álvarez, muy buenas noches. Muy buenas noches, sí. Y acabamos con Luis Ibero, muy buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Bueno, Muchísimas pues, gracias a todos. Muchísimas gracias, como siempre, a todos por habernos acompañado. Hoy queríamos hablar de sanidad y de si finalmente los ciudadanos, los pacientes, van a contribuir con el dinero de su bolsillo a financiarse, aunque sea de pequeña manera, el acudir al médico, ¿no? Lo hemos visto en Cataluña, ayer lo aprobaba el Parlamento catalán, el copago no tanto sanitario, sino farmacéutico, 1 euro por receta. Y claro, el tarro de las esencias se abre en si esta fórmula podría imitarse en más comunidades o si podía ser una posibilidad a nivel nacional. La presidenta Barcina ha querido hoy aclarar este asunto, ¿no? Por el momento ha dicho que no, que aquí en Navarra por ahora no. Lo escuchamos. No tenemos en este momento ninguna intención de implantar el copago a nivel sanitario. Lo que sí tenemos intención es de administrar bien nuestros recursos públicos para mantener este grado de bienestar que tenemos y hacer más eficiente la propia administración pública. Palabras de Yolanda Barcina, la presidenta del Gobierno de Navarra, que decía que por ahora no, Gabriel, por ahora. Por ahora no, y creo que es lo que cuenta, ¿no? En el sentido de que verdaderamente pues Cataluña se la ha puesto es porque verdaderamente estará con el agua al cuello, ¿no? Pero no solamente ha hecho esto, también acaba de bajar de golpe y porrazo el 5% el sueldo a todos los funcionarios. También Rajoy ha dicho que no se iba a tocar el sueldo a los funcionarios, ¿no? En ese sentido creo que son medidas más propias de la propia situación que tiene la administración catalana que de, digamos, de una cosa que tenga que por qué hacerse con carácter general, si bien es verdad que es una cosa que ha estado siempre ahí en el debate, en la palestra, ¿no? Y tampoco que se tenga que imponer o implantar de la misma manera en que se ha hecho en Cataluña, ¿no? Es decir, eso del euro por receta. También ha habido otras fórmulas que se han mencionado con el hecho del pago en función de renta que no en función de con carácter, digamos, universal, ¿no? Cataluña también ha aprobado unas tasas de turismo, ¿no? Por pernoctar, pues a pagar. Y es que cualquier cosa parece que ahora vale con tal de recaudar, Idoia. Hombre, a mí me parece que en estos momentos se están tomando medidas para recaudar que no parece que sean las más acertadas en muchos sitios porque hay muchos lugares de los que se puede recortar sin recortar en derechos sociales, y el tema del famoso copago pues es una manera de recortar una de las cosas más importantes, como es la sanidad gratuita y de calidad. Yo creo que en Navarra tenemos una sanidad de calidad y que hacer recortes en ese área es una cosa muy complicada. Yo quiero recordar que en el Congreso de los Diputados hace no mucho tiempo se aprobó una proposición no de ley en la que estaba en contra del copago y la votaron a favor de estar en contra del copago todos los partidos políticos excepto CiU y el PNV. El resto de los partidos dijeron que no pretendían que el copago fuera la manera de implantarse para obtener dinero. Ahora, a mí me parece que no le deberíamos llamar copago porque es una manera ya de hacer que el lenguaje nos haga cambiar la forma de plantearnos las cosas. Yo creo que es el repago. Nosotros pagamos los impuestos, de esos impuestos una buena parte es para financiar el tema de la sanidad, y en estos momentos el famoso copago, que yo os digo que yo le llamaría repago, es un impuesto a la enfermedad, es un impuesto a las personas que son más débiles, que más mayores o que tienen más problemas a la hora de repagar algo que ya se está pagando con los impuestos de todos nosotros. Convergencia y Unió se muestra firme en esto. Las palabras de Durán y Lleida en estas últimas horas al respecto han sido muy concretas también en Madrid. Dice que ve muy difícil que esto no se tenga que abordar en España, no solamente en Cataluña, donde ellos lo ponen en marcha, sino que también dicen que va a ser casi imposible que se evite que en España se tenga que recurrir a este asunto, porque dicen no hay dinero suficiente para pagar lo que cuesta mantener la sanidad española, porque dice que sigue endeudando a todas las administraciones. ¿Esto lo vamos a ver o no? Bien, yo creo que si hay dos derechos fundamentales en toda España son el de educación y el de la salud, y esos para mí son intocables. Hay que hacer todos los esfuerzos en todos los cambios necesarios para rebajar o para no sé, conseguir más impuestos y más recaudación, pero en estos para mí son intocables. Y además, en el caso de que se ponga en una comunidad, se tendría que poner en todas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de sanidad y educación
universal es para todos iguales. Aquí no tiene que haber diferencias entre comunidades, porque entonces empezaríamos a hablar de que son ciudadanos de primera y de segundos de una autonomía a otra. Y eso a mí no me gusta. Se está haciendo, pero claro, no se está haciendo con esa absoluta mayoría, ¿no? Porque estamos hablando de que el Parlamento ha habido 61 votos a favor y 52 en contra, con 17 abstenciones. Por lo tanto, tampoco ellos lo tienen muy claro en este sentido. Pero la abstención, recordemos, del Partido Popular, ¿no? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que Barcelona siempre ha sido, Cataluña, una comunidad en la cual ha querido crear criterio en toda España de sus problemas o de sus ventajas. Bien es cierto que, bueno, se puede aceptar todo lo que, pues que de sentido común tenga, pero en esto yo creo que están fallando bastante porque creo que no se debería de poner esta tasa. Duren Lleida, que dice que probablemente, o él aboga por que se instaure en toda España por de pronto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de la Xunta de Galicia, ha dicho que, o sea, no lo ha descartado tampoco, ha dicho que es preferible antes de ese copago sanitario el farmacéutico, el aplicar ese eurito a la receta, así que ha dejado ahí también una pequeña vía, otra comunidad más. Sin duda se ha abierto la puerta y Galicia es una comunidad más. También lo fueron Murcia, Valencia, que lo plantearon hace unos meses sus respectivos presidentes, ¿no? Y es un tema que está totalmente de actualidad y que ahora que Cataluña ha dado el paso, pues se puede generalizar, ¿no? En Navarra hemos visto, como ha dicho la presidenta Yolanda Barcina, que no se va a aplicar. Evidentemente que no se va a aplicar, no sé si ella querrá o no, pero es que las fuerzas parlamentarias, desde luego las mayoritarias dirían que no. Vemos como Bildu, como Izquierda Esquerra, como el Partido Socialista y como Navai dirían que no, entonces no se puede plantear el copago en Navarra. En cuanto, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Idoia, ¿no? No es un copago, es un repago. Es un repago y desde luego la justicia social o la redistribución de la riqueza sin duda se tiene que dar a través de los impuestos, ¿no? Y yo creo que se sabía, ya no vale el no hay dinero. Si no hay dinero es porque no queremos. Vamos a redistribuir bien la riqueza y veremos cómo sí se puede conseguir a través de otros medios el no tener que repagar para ir al médico o para conseguir una receta médica. Bueno, este podría ser un camino, una puerta que se ha abierto en Cataluña, pero que desde el partido de la oposición, desde el Partido Socialista, hoy Alfredo Pérez Rubalcaba insistía además en Foro Europeo, fuera de nuestras fronteras, en Francia, en que Rajoy tiene previsto habilitar fórmulas para incluir el copago sanitario nada más y nada menos que en los presupuestos de este mismo año. Vamos a escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba. El Parlamento español está discutiendo una propuesta que ha puesto encima de la mesa la Junta de Andalucía para hacer subastas de medicamentos. Y con esa propuesta se ahorra mucho más dinero en fármacos que lo que ahorra el copago. Por tanto, repito, el copago es injusto y además es ineficiente. Yo creo que una de las cosas que esconden los presupuestos justamente es una habilitación para que las comunidades puedan introducir el copago. En resumen, el Partido Popular está detrás del copago y lo que está haciendo es poniéndolo en pocas dosis, poco a poco administrando las dosis oportunas. Dosis oportunas, decía Alfredo Pérez Rubalcaba. Veremos qué es lo que finalmente ocurre en el resto del país, pero bueno, en Cataluña se estima que se podría recaudar 300 millones. Entre las dos tasas, porque lo que imputan directamente, me parece, al copago de receta era 100 millones. Es decir, por lo tanto, no veo tanto ahí un afán recaudatorio como un afán disuasor, ¿no? Es decir, que bueno, a ver si eso es capaz de aliviar la presencia de pacientes en la consulta, ¿no? Y de hecho, pues decían que, pues los españoles, por lo que sea, estamos más en el médico, o sea, hay un número más de visitas que en la media europea, y entiendo que va por ahí. Pero, Gabriel, si fuera por ahí para intentar aliviar o aligerar un poquito el sistema sanitario, eso sería entonces más eficaz el copago sanitario, ¿no? El consulta, pues 5, 10, ahí sí que tendría más eficacia, ¿no? Sobre todo que entonces igual lo que estamos hablando es de otra cosa, de que tenemos que hacer unas políticas de preventivas más claras, de tener que hacer sensibilización sobre para qué es la utilización de los médicos o los centros de salud, Hace pocas jornadas la consejera Marta Vera en este mismo plató indicaba que hay miles de pacientes que no acuden a las consultas programadas. Hay un grave problema con las listas de espera en nuestra comunidad, que se intenta agilizar de alguna manera desde la anterior ya legislatura, pero que no termina de dejar, ¿no?, las listas de espera como les gustaría a los pacientes, y la consejera indicaba que hay quien pide cita, pide la consulta y luego no aparece, ¿no? Sí, es posible.
De todas maneras, con lo que pasó en Cataluña, que quiero decir que ahora mismo las situaciones en las comunidades son muy diferentes. Es decir que haya por qué implantar el copago en toda España, por necesidad a lo mejor no. Es decir, yo entiendo que ahora, cuando han salido las cuentas de las comunidades, y hay comunidades pues con un 4, con un 3 de déficit, que tienen que ajustar sus gastos para cumplir los nuevos objetivos, y cuando tienen además pagos que están diciendo las empresas que son a 300 y pico días, a 400 días, y en Navarra se está pagando pues entre 40 y 70 días, o sea, quiero decir que son pagos muy razonables comparado con, y muy por debajo de lo que está en la media española. Lo que tenemos aquí ahora mismo en materia de sanidad está demostrando ser sostenible. ¿Que se puede optimizar y se debe optimizar mucho más? Sí. ¿Que se implanta a nivel nacional con carácter básico? Pues a lo mejor llega aquí, pero entiendo que lo que ha querido decir la Presidenta, lo que se está trasladando es que no está en la agenda como tal del Gobierno. A mí ya me gustaría saber por qué... Sí, y después, perdona, sí. Luis. A mí ya me gustaría saber por qué la gente no acude a las consultas del médico cuando tiene consultas programadas. Si es porque hay unas listas de espera tan importantes que para cuando llegan han tenido que ir por otro tipo de recursos, estilo urgencias. Si es porque realmente se olvidan las citas. Si hay una estadística, como hay en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona, quiero decir, no muy lejos, sobre si cuando se hace recuerdo de las citas a los especialistas baja mucho el tema de la incidencia de las personas que no acuden, este tipo de cosas, porque a mí sí que me parece muy importante que racionalicemos los recursos, y que una de las maneras de racionalizar los recursos es hacer políticas sociales sobre lo que supone el faltar a una cita, con lo que supone para el resto de las personas de la comunidad foral, a la hora de listas de espera, etcétera. Pero eso es otra cuestión, que es una cuestión que sí que yo creo que consigue reducir costes, pero que no tiene mucho que ver con el tema del copago sanitario, sino con una racionalización de los recursos que tenemos, ¿no? Luis. Bueno, yo creo que el tema de las citas se está llevando bastante bien, porque de hecho cuando se te va a producir una visita el día anterior te llaman, ¿no? A ver si vas a acudir o no vas a acudir, y tienes que confirmar la asistencia o no. Por lo tanto, de ese protocolo yo creo... Bueno, pero se está haciendo. Quiero decir que al final yo creo que el protocolo que se está llevando es correcto a la hora de administrar bien esos recursos. Bien, es cierto que muchas veces se pide una entrevista o se pide una visita médica porque tienes en ese momento un mal que parece que es muy fuerte y al día siguiente ha desaparecido y dejas de acudir. Bueno, pues eso yo creo que es un poco falta de cultura propia nuestra, de saber hasta qué punto la necesidad de acudir. Un mes en acudir al médico también hay que decir, ¿no? Igual tienes el mal ese día y si la visita te la dan a 30 días... No hay mal que 100 años dure, ¿no? Claro, también hay que tener eso en cuenta. Pero también el tema de sanidad sí que es cierto que cada vez se están analizando todos los temas, y sí que es cierto que hay que meter mano en el tema de los medicamentos. Pues se ha comentado muchas veces que se está recetando muchas más pastillas o menos pastillas que las que se dan. Ahí hay unas pérdidas de valor en el tema de medicamentos tremenda. Hay una serie de cuestiones que se están analizando y que parece que quieren ponerse en práctica. Eso ya sí se que puso en marcha el tema de los genéricos, por ejemplo. Exactamente, ¿no? El tema de genéricos, el tema de la cantidad y otras cuestiones que yo creo que sí son interesantes para rebajar esos costos, pero jamás el coste del medicamento para el ciudadano. Ahora mismo solamente hay una discriminación, es decir, la persona pensionista, es decir, jubilada, y la persona que está en activo, ¿no? Y que actualmente hay pensionistas que están cobrando bastante más que personas que teóricamente tendrían que estar en activo, ¿no? Dices, es normal también, y no es más normal a lo mejor ir a conceptos de renta para aplicar los descuentos en medicamentos, por ejemplo. Bueno, cabe decir que este copago sanitario se aplicará a todas las personas, excepto a los enfermos crónicos con menos recursos y 62 euros de límite, creo que tiene. 62 recetas. Y los beneficiarios de una pensión no contributiva. Eso es. Javier. Más allá de eso, yo sí que insisto un poco en lo que ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? A ver qué pasa con los presupuestos, ¿no? Hemos visto como el Partido Popular no ha querido presentar los presupuestos, todo apunta a que no lo va a hacer. Bueno, sabemos que no lo va a hacer, lo va a hacer el 28 de mayo, 3 días después de las elecciones generales de Andalucía y de Asturias, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho el que se haga justo después y no se pueda hacer. Así lo explicaba Alfredo Pérez Rubalcaba, no es un fragmento de lo que decía, pero decía que a espera de que las medidas puedan ser duras, prefiere contarlas después, ¿no? No, sí, yo creo que va a ir por ese camino, ¿no? Y creo que va a ir por ese camino porque hemos visto, por ejemplo, como en las declaraciones de este mediodía de la ministra Ana Mato, pues le ha quitado hierro al asunto, ¿no? Sí, como lo único que ha dicho ha sido encaminado a decir que no se va a meter en lo que hagan las comunidades autónomas, cosa que me parece de una irresponsabilidad tremenda siendo ministra de Sanidad,
Y como ha dicho también, cómo ha dejado la puerta abierta, ¿no? Que no ha descartado el copago a nivel de todo el país, ¿no? Entonces veremos a ver qué pasa en los presupuestos del Estado, veremos también a ver qué hace UPN en los presupuestos generales del Estado, si de verdad está en contra del copago y se abre la puerta al copago, si vota en contra o vota a favor de los presupuestos, y yo creo que hay que concienciarse. El hecho de que no conozco los presupuestos pero sé que vas a hacer esto, entonces yo creo que son mensajes a la sociedad diciendo ya os avisé de que esto era malo y lo iban a hacer, y entonces es una especie de juego político. A mí no me gusta. Yo creo que los presupuestos... Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, yo creo que es un sistema político pero que no me hizo gusta. En campaña y luego acertó en algunas cosas. Es que si no acierta, no dirá yo dije eso. Pero nosotros ya dirán que sí, que lo ha acertado. En realidad ya se dijo, no se van a subir los impuestos. Y Alfredo Pérez Rubalcaba en campaña dijo... Se van a subir, no se va a abaratar el despido, hemos visto de 45 a 32 días y demás cosas. Entonces yo creo que son obviedades y que se va viendo. Otra cosa es que haya gente que no quiera verlo y haya gente que quiera transmitir que no está eso encima de la mesa. Y yo creo que en esa intervención, además, por lo que he oído en la radio, no solo ha sido una cuestión crítica, sino que ha planteado las alternativas que su partido plantea como viables a esto. Por ejemplo, planteaba que ellos hubieran planteado el recorte en temas de defensa, etcétera, como manera de medicamentos que proponía como manera de conseguir ¿no? algunos tipos fondos desde otras formas de hacer las cosas. Recortes en defensa, pues podía haber empezado recortando no participando en la guerra de Libia, pero bueno, quiero decir que es que hay mucha demagogia en torno a eso y yo cuando digo esas cosas pues ya pues me entra la risa. Lo que quiero decir que esto es un tema serio en el sentido de que si queremos que tener esta sanidad que tenemos de calidad, ¿no? y hacerla sostenible, entiendo que cada uno tiene que seguir y recorrer su propio camino, ¿no? Es decir, el Estado tendrá que cuadrar sus cuentas y las demás comunidades tendrán que cuadrar las suyas. Es decir, Cataluña ya ha empezado, obviamente, porque las tenía hecha un cisco a machetazos. Empezó subiendo también muchísimo las horas lectivas de los profesores en la primera comunidad, luego ha seguido con el segundo descuento de salario de los funcionarios, ahora un 5% más, y también ha dicho Rajoy que no va a bajar el sueldo a los funcionarios. Me imagino que también habrá que esperar a los presupuestos para decir que es verdad. ¿Me explico? Yo entiendo que cuando se pone ya sus dice y todo, pues también eso. Y también ha dicho pues que bueno, que el copago ahora mismo no está en agenda, pero que tiene que aflorar, porque la situación así eso, pues me imagino que se pondrá encima de la mesa. A mí lo que me preocupa es que con esta crisis se está generando un estado de opinión que realmente todos estamos de alguna manera, incluso cuando lo criticamos, asumiendo una serie de recortes que son recortes en derechos sociales. Y a mí eso me parece que es una cosa peligrosísima para el desarrollo de la sociedad. Yo lo distinguiría que en momentos puntuales yo no hablo de recortes, yo no hablo de perder nunca derechos sociales, pero en un momento dado si hay que aparcarlos para luego recuperarlos, para salir adelante y aprendemos del asunto, pues fenomenal. Y esos esfuerzos yo, por ejemplo, pienso que hay que hacerlos y estoy dispuesto a hacerlos. Sí, yo creo que hay que hacer esfuerzos, pero que igual haciendo otro tipo de recortes y no necesariamente. No, yo creo que por las supuesto. políticas, Hay que optimizar. En lo que más se ven las políticas, hay que optimizar esas políticas de las formaciones políticas y de las ideologías en qué es en lo que priorizas lo que se tiene que recortar en un momento de crisis. Pedido, ¿ya no te parece que lo que tendría que haber es un gran debate en el sentido de qué es derecho y qué es ventaja social? Porque estamos elevando a derecho absolutamente todo, cuando en tiempos de bonanza, ventajas sociales todas las que hagan falta, por supuesto, porque si hay dinero, repártese y hágase justicia y apóyese al más necesitado, eso por supuesto, ¿no? Pero cuando no hay recursos, se convierte todo en derecho y entonces no se puede recortar de ningún lado. ¿Y quién es el cascabel que le pone al gato? Tú mismo has dicho que para ti la sanidad y la educación son dos cuestiones fundamentales en las que no se debería recortar. Yo creo que hay unos puntos básicos en los que todos estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que la sanidad, la educación y los servicios sociales al menos son las tres bases que no se podría recortar en ningún caso, porque siempre es en las que se atiende a la gente que estamos formando, a los más jóvenes y a los más vulnerables. Estamos hablando de dependencia. Claro. Bueno, vamos a aprovechar este